Buenos días a todos, gracias por la invitación a los muchachos. Les voy a comentar un poco sobre el trabajo que hemos hecho en los últimos años con vistas a intentar caracterizar los efectos neurológicos fundamentalmente de la pasta base de cocaína, y lo que hicimos fue, en la mayoría de los experimentos, comparar con el clorhidrato de cocaína, ¿no? Siguiente, por favor. Como voy a hablar mucho de imágenes, o van a ver bastante fotos por el estilo, les muestro nomás en unas diapositivas muy brevemente de qué se trata. Yo trabajo sobre todo con imagen funcional cerebral, que es en realidad un método de imagen, o son métodos de imágenes complementarios a las imágenes estructurales, como puede ser una resonancia magnética o una tomografía de cráneo. En realidad tenemos una información anatómica que es más limitada que la imagen estructural, pero tenemos además información de carácter funcional. Lo que estudiamos es la distribución de una variable en el cerebro que en sí tiene implícita información funcional de algún tipo. Esa información puede ser flujo sanguíneo, puede ser metabolismo, o puede ser información más específica como la densidad o la distribución de algún tipo de neuroreceptor en el cerebro. Siguiente. Existen 6 formas de hacer imagen funcional cerebral. Hoy en día 6 formas principales. Las 4 que hay arriba se denominan técnicas hemodinámicas. Son la tomografía por emisión de positrones, la tomografía por emisión de fotón simple, la resonancia magnética funcional y la espectroscopía por resonancia magnética. En realidad, las técnicas eléctricas, la característica que tienen es una resolución temporal muy elevada, es decir, que son capaces de ver en forma dinámica los cambios que hay en la actividad cerebral milisegundo a milisegundo, pero tienen muy limitada resolución espacial, o sea, es difícil o no se localiza con demasiada precisión dónde es que están esos cambios eléctricos en el cerebro. Por el contrario, las técnicas llamadas hemodinámicas tienen alta resolución espacial, una capacidad buena para definir las estructuras con cambios funcionales, pero tienen una resolución temporal limitada, o sea, los tiempos que son capaces de aislar los instantes de tiempo que estudian son mayores. Bueno, vamos a hablar bastante del sistema dopaminérgico, porque allí es donde ejercen su acción la gran mayoría de las drogas de adicción. Dentro del sistema dopaminérgico, como les hablaba, es muy importante el cuerpo estriado, que es esa estructura que estábamos viendo, que es donde se concentra la mayor parte de los receptores. Esta es una imagen coronal, en vez de una imagen transversal como teníamos antes, del cerebro. En este caso estamos viendo al paciente de frente, ¿no? Y a ambos lados tenemos los ventrículos laterales. Por abajo de los ventrículos laterales, el piso está formado por el núcleo caudado, y por afuera, ¿no?, con el globus pallidus entre medio, que está en tono más blanco, está el putamen. Estas dos estructuras juntas forman lo que llamamos el cuerpo estriado. Dentro del cuerpo estriado es de gran importancia sobre todo el sector ventral para las adicciones. En el sector ventral del cuerpo estriado se encuentra el núcleo accumbens, que es un núcleo dopaminérgico que está especialmente involucrado no solo en las adicciones, sino en todo lo que se llama el sistema de recompensa, como vamos a ver ahora. Entonces se puede dividir el sistema dopaminérgico en 3 grandes partes. Una de ellas es el sistema dopaminérgico nigroestriatal, que es el que está vinculado a la regulación del movimiento, y involucra sobre todo terminales que hacen sinapsis en el putamen, y sobre todo en el putamen posterior. Es el que falla en la enfermedad de Parkinson. Las neuronas provenientes de la sustancia nigra, donde comienza la enfermedad de Parkinson, hacen sinapsis entonces sobre todo en el putamen. El caudado, en cambio, forma parte de estructuras más pertenecientes al sistema límbico, lo que se llama el sistema dopaminérgico mesolímbico, que es el segundo gran sistema dentro del sistema dopaminérgico, y por último lo que se llama el sistema mesocortical, que involucra no solamente las conexiones profundas, sino sus proyecciones a la corteza cerebral. Estos dos últimos sistemas son los que más nos importan con respecto a las drogas, el que viene. El sistema límbico, en realidad, cuando nos referimos al sistema límbico en el cerebro humano, estamos hablando
no de forma correcta, pero de toda una cantidad de estructuras que no solamente pertenecen al sistema límbico propiamente, sino estructuras llamadas paralímbicas, que están mucho más desarrolladas en el cerebro humano que el sistema límbico en sí. Dentro de lo que es corteza límbica puramente, acá se ve en rojo el hipocampo, ¿no? Que es un giro muy finito que está poco desarrollado en el hombre, la amígdala, que es un núcleo gris que está en el sector anterior del hipocampo, parte de la corteza ventral posterior del lóbulo frontal, y por fuera estructuras que se llaman paralímbicas, como el giro parahipocámpico, la circunvolución del cíngulo y otras estructuras conectadas con ellas que vamos a ver más adelante. Y es importante saber que en este sector del cerebro residen funciones específicas. Entre ellas está el control de las emociones. El sistema límbico corresponde básicamente al cerebro emocional, y la memoria es una función también que está alojada en las estructuras mesiales del lóbulo temporal, la que viene. Dentro entonces de todo el sistema que nos interesa revisar está no solamente las estructuras paralímbicas que estábamos mostrando, sino sus conexiones con la neocorteza, y básicamente la corteza prefrontal, ¿no? Que es la corteza del lóbulo frontal que está por delante de las áreas motoras. Esa corteza es la que nos distingue sobre todo de los seres inferiores, ocupa un porcentaje muy alto en el cerebro humano. Casi el 30% de la corteza cerebral es corteza prefrontal, y es la corteza que se encarga de la mayoría de las funciones superiores. Dentro de ellas está la planificación de tareas, la resolución de problemas, está la motivación conductual, está la conducta social de un individuo, la expresión correcta de las emociones, la conciencia de uno mismo y funciones extremadamente complejas que tienen nuestros cerebros. La corteza prefrontal tiene conexiones importantes con el sistema límbico, y hay algunas áreas de la corteza prefrontal que son consideradas estructuras paralímbicas. Pasamos a la próxima. Bueno, este es un cerebro de costado y este es un cerebro visto desde la parte de adentro, y las imágenes muestran en colores este sector de la corteza prefrontal, el sector mesial y el piso del lóbulo frontal, el sector ventral, ¿tá? Esto se llama corteza frontal mesial anterior y ventral, o corteza frontal ventromedial, y esto se llama corteza orbitaria del lóbulo frontal o corteza orbitofrontal. Estas dos regiones tienen intensas conexiones con el sistema límbico y son consideradas parte de las estructuras paralímbicas del cerebro, y tienen un papel fundamental en el control de las emociones y en los trastornos de las emociones. Pasamos a la próxima. Este es un ejemplo de ello. Este es un individuo normal que formó parte voluntariamente de uno de nuestros experimentos como control normal, justamente. El individuo era un colega médico que tenía una consulta atrasada, se tenía que ir, y en ese momento estaba muy ansioso. Incluso antes de inyectar el fármaco me preguntó cuánto iba a demorar, se paró, tenía la vida puesta, pero bueno, se inyectó y el individuo estaba con una carga de ansiedad importante. El resultado es un aumento de la actividad en las estructuras mesiales anteriores del lóbulo frontal. Esto es el cíngulo anterior, en el sector más cerca de la cara, el sector rostral, ¿no? Se ve cómo existe una actividad importante del cerebro de un individuo normal bajo esa situación, la que viene. Este es un estudio en reposo, es un estudio que muestra un patrón disfuncional similar con un aumento de la actividad en la misma región, y en este caso se trata de un paciente con un trastorno de ansiedad, un trastorno obsesivo compulsivo. El paciente tiene hiperactivas esas mismas áreas en condiciones basales, la que viene. Cuando se habla de droga no se puede dejar de mencionar lo que es el sistema de recompensa, y la dopamina es el neurotransmisor que está involucrado en este sistema. Algunos de los núcleos importantes que forman parte de este sistema son el nucleus accumbens, como habíamos ya mencionado, que está en la parte ventral del cuerpo estriado,
el área tegmental ventral, que es un núcleo mesencefálico, la amígdala, que es un núcleo gris que está en la parte anterior del sector mesial del lóbulo temporal, y sus conexiones con el sistema paralímbico, con la circunvolución del cíngulo, que es la circunvolución que rodea el cuerpo calloso, con la corteza prefrontal, particularmente su sector mesial y en su sector ventral, y bueno, de allí a otras áreas de corteza de asociación. Este sistema está involucrado no solamente en situaciones patológicas como la adicción a drogas, sino que está funcionando en nuestro cerebro permanentemente. Gracias a este sistema, al sistema dopaminérgico o al sistema de recompensa, es que nosotros generamos apego, por ejemplo, con gente que queremos, es que la madre genera apego con su hijo. Gracias a este sistema es que las parejas se enamoran, por ejemplo. Gracias a este sistema también es que se mantienen funciones como por ejemplo la comida o el gusto por determinada comida, la atracción por determinado objeto o determinada situación que nos gusta, que nos apasiona, nos genera una puesta en marcha del sistema de recompensa. El problema es cuando este sistema se pone en marcha cuando no se debe. La próxima. La memoria tiene sus bases o su correlato neuronal dentro de estructuras del sistema límbico, el hipocampo sobre todo, y lo que se llama el circuito de Papez, que va del hipocampo a los cuerpos mamilares, el tálamo, y de allí a la corteza, sobre todo el cíngulo. Eso forma parte de las mismas estructuras, y es natural pensar, por ejemplo, que algunas de las funciones cognitivas se pueden ver alteradas cuando se altera este sistema por factores emocionales. La siguiente. Metiéndonos ya en lo que son los efectos de la droga en el cerebro. Estos son estudios de receptores dopaminérgicos en los cuales se demuestra que una disminución de la dopamina en sectores ventrales del estriado, donde está señalado el puntito rojo, ¿no? Es un hecho que se observa en los consumidores crónicos, en los adictos, por ejemplo, de alcohol o de cocaína o de otras drogas de adicción. Existe además una correlación entre la disminución de dopamina en el estriado ventral y el ansia de consumir o la urgencia de consumo, que se denomina a veces con la palabra craving, porque no hay exactamente un sinónimo en español, pero bueno, es en realidad entonces la actividad dopaminérgica en esos núcleos del sistema dopaminérgico mesolímbico está relacionada con el deseo de consumo que presentan los consumidores. Cuanto menor actividad dopaminérgica en esas estructuras, más necesidad de consumir tienen los individuos. Esto está demostrado en este caso con dos receptores diferentes, en presinápticos y postsinápticos. El hecho es entonces que menor dopamina en el estriado ventral es un sinónimo de aumento de la necesidad de consumo y también de un aumento del riesgo de recaída. De esta forma se perpetúa entonces el consumo en las estructuras dopaminérgicas mesolímbicas. La que viene. A su vez, como mostramos por las propias conexiones del lóbulo frontal, los efectos patológicos o los cambios que produce el consumo de una droga sobre el sistema dopaminérgico van a generar también cambios en la corteza prefrontal que está conectada con esas estructuras. En este caso se ve que existe una correlación entre el metabolismo de la corteza orbitofrontal y del cíngulo anterior, que son dos de las regiones que vimos dentro de la corteza prefrontal, que están especialmente conectadas con el sistema mesolímbico, y entonces vemos que su actividad se correlaciona con la actividad dopaminérgica en los núcleos límbicos. Es decir, que aquellas personas que tienen menor actividad dopaminérgica tienen menor actividad metabólica en esas estructuras del lóbulo frontal. La siguiente. En los fenómenos que median la adicción están involucrados una cantidad de factores que corresponden por un lado a la personalidad del individuo y en el otro extremo a factores genéticos que lo hacen susceptible a determinada adicción. Esos factores están mediados también
por la capacidad de respuesta a la dopamina, que es diferente en todos nosotros. Existen diferentes polimorfismos de los receptores dopaminérgicos que hacen, entre otros fenómenos, que una persona puede tener diferente respuesta que otra. Influyen, por supuesto, las experiencias en etapas tempranas, sobre todo, y el estrés al que esté sometido el individuo. Pasamos a la que viene. Este es el estudio de un individuo consumidor de pasta base de más de un año de evolución con consumo activo en el momento del estudio, y fue una de las primeras observaciones que tuvimos, a partir de las cuales hicimos ciertas observaciones que nos llevaron a hacernos preguntas y a poner en movimiento una cantidad de proyectos de investigación, que algunos de los cuales están finalizando y otros empezando. Este individuo tiene, en situación de consumo activo, menor perfusión cerebral o actividad cerebral en varias áreas de la corteza, en regiones posteriores, temporoparietales, en corteza prefrontal, en los lóbulos temporales, y sobre todo dentro del lóbulo frontal tiene una hipoactividad muy marcada en el sector ventral, en la corteza orbitaria del lóbulo frontal que nosotros vimos, que está directamente conectada con las estructuras dopaminérgicas profundas, donde la droga ejerce su acción. Pero vamos a ver lo que pasa después. Pasamos a la próxima. Este es el mismo individuo después de 17 meses de abstinencia. En este caso, las flechas blancas muestran las zonas que recuperaron el déficit en su actividad que tenían previamente, y además muestran las flechas amarillas áreas en las cuales existe en este momento un aumento de la actividad, es decir, actividad mayor a la normal. Y es importante prestar atención a lo que sucede en la corteza orbitaria. No sé si podemos pasar para atrás y de nuevo para adelante. Vean en esta imagen, y ahora la que viene, la recuperación completa o prácticamente completa de la actividad en sectores ventrales de la corteza prefrontal con la abstinencia prolongada de la droga, prácticamente se observa una reversión total de las alteraciones, y además existe hiperactividad en algunas áreas relacionadas con el procesamiento emocional, y que en la literatura se han relacionado sobre todo con la ansiedad y con el deseo de consumo latente que pueden tener los individuos consumidores en abstinencia. La que viene. Bueno, a punto de partida de eso, y sobre todo de que esas áreas del lóbulo frontal que estábamos mostrando están conectadas directamente con el sistema límbico, y a su vez son áreas del cerebro que están encargadas de funciones muy específicas, como es, por ejemplo, el comportamiento o la conducta socialmente adaptada, y también han sido relacionadas en estudios de imagen o en diferente evidencia, por ejemplo, en pacientes lesionados frontales, con el control de los impulsos agresivos y con la conducta antisocial. Es bastante lógico presuponer que puede existir alguna relación entre los efectos del consumo de drogas en el sistema dopaminérgico, su repercusión sobre estas áreas específicas de la corteza prefrontal y la alteración de algunas de las funciones principales de esas áreas de la corteza. Entonces, en el año 2006 presentamos un proyecto de investigación con la idea de evaluar los trastornos de la función cerebral producidos por la pasta base y su relación con el comportamiento agresivo. Estudiamos 25 adictos a pasta base, 15 adictos a cocaína y 15 controles normales. Hoy en día está por cerrar este proyecto, todavía faltan 3 de estos 15 adictos a cocaína. Todos ellos tenían consumo activo de más de un año de evolución y fueron sometidos a una evaluación psiquiátrica clínica, escalas de agresividad y personalidad, estudio neuropsicológico y estudio de imagen funcional por SPECT cerebral. Aquellos pacientes que lograron abstinencia mayor a 6 meses se reevaluaron nuevamente de forma completa. Intentamos entonces
responder algunas preguntas: ¿qué alteraciones de la función cerebral produce el consumo de pasta base? Si son mayores a las producidas por la cocaína, si tienen relación con la presencia de conductas agresivas o antisociales en los consumidores, y cuál es su grado de reversibilidad con la abstinencia. Pasamos a la próxima. Paralelamente, en el mismo llamado, la doctora Cecilia Scorza del Instituto Clemente Estable también presentó un proyecto que fue aprobado, y yo me puse en contacto con ella, ya que estábamos los dos en la lista y éramos los dos únicos dos proyectos de los 20 que se aprobaron que estaban de alguna manera directamente implicados, aunque de distinta forma, con los efectos de la pasta base, y a partir de eso empezamos a trabajar en conjunto en varios proyectos. Los resultados del proyecto de ella, que en realidad intentaba evaluar en un modelo animal, primero en cultivos celulares, primero hacer análisis químicos de las muestras, después en cultivos celulares y en cultivos de hipocampo, y después en ratas específicamente, el efecto de la pasta base de cocaína comparándolo con el de clorhidrato. Algunos de los resultados que se obtuvieron son los que estoy mostrando, ¿no? En este caso, la sobrevida neuronal en relación con la concentración de cocaína base en diferentes muestras: clorhidrato de cocaína en amarillo y dos preparados de la misma incautación de pasta base de cocaína. Lo que se ve entonces es que la sobrevida neuronal es mucho menor en las células expuestas a pasta base de cocaína que a clorhidrato de cocaína, ¿no? Se ve más o menos, extrapolando las gráficas, que la concentración letal 50, que es la concentración en la cual se mueren la mitad de las células, es de aproximadamente 500 micromoles para la pasta base de cocaína, aquí está, y la concentración letal 50 para clorhidrato de cocaína es mayor a 2 milimoles. Vean ustedes cómo la gráfica se mantiene alta, ¿no? Como a esa altura todavía el 70% de las neuronas están vivas. La que viene. Por otro lado, ellos estudiaron el efecto comportamental de la pasta base y el clorhidrato de cocaína en el modelo animal. Lo que hicieron fue estudiar lo que se llama el modelo de sensibilización comportamental, que es lo que habíamos hablado, lo que yo había mostrado en estudios de imágenes. El hecho de cómo las dosis repetidas de la sustancia estimulante son capaces de generar una respuesta exagerada del sistema dopaminérgico que puede ser medida a través de estudios comportamentales. En este caso, lo que hicieron fue comparar clorhidrato de cocaína y pasta base de cocaína a dosis equimolares. Es decir, lo que hicieron fue igualar la concentración de cocaína que tenían ambas muestras. Si bien el clorhidrato de cocaína tiene mayor concentración de cocaína base, lo que hicieron fue aumentar la cantidad de PBC hasta que fuera igual la concentración equimolar de cocaína. En ese caso, entonces, igualando la concentración de cocaína, los efectos comportamentales entre ambas drogas no se diferencian. Pasamos a la próxima. ¿Qué resulta muy importante con respecto a lo que estamos viendo? Bueno, la diferencia en la dosis de administración, en la vía de administración, es un punto clave en que diferencia a la cocaína, que es una droga fumable, la pasta base de cocaína, del clorhidrato de cocaína, que es un inhalante. Aunque parezca curioso, la velocidad de acción que tiene la pasta base de cocaína, o que tiene una droga fumable, es mucho más rápida que la velocidad de acción que tiene la droga inhalada. Y la cocaína intravenosa, por ejemplo, tiene, como ustedes ven acá, cocaína fumada, cocaína intravenosa, un pico máximo de acción similar, ¿no? Tanto en el caso de la intravenosa como en el caso de la fumada. Sin embargo, la cocaína inhalada, ¿no?, tiene un pico de acción bastante más lento que las otras dos formas de administración, y ni que hablar, ¿no?, la vía oral. Es decir, que el inicio de la acción de la pasta base de cocaína es tan rápido como el de una administración intravenosa de cocaína. Eso evidentemente puede estar detrás de diferencias marcadas en el efecto
de ambas drogas sobre el sistema nervioso y en el perfil adictivo de los consumidores. Vamos a la que viene. Estos son resultados parciales del experimento nuestro: 16 consumidores de pasta base de cocaína comparados con 16 controles normales. Estas imágenes muestran las áreas que tuvieron una disminución estadísticamente significativa de la perfusión cerebral en esta muestra de individuos, ¿no? Estas áreas involucran a los hipocampos, involucran a los tálamos y a varias áreas de la corteza prefrontal, como se ve en este estudio, así como algunas áreas de la corteza parietal posterior de asociación, ¿no? Hay cambios importantes en una disminución de la actividad en todas esas áreas de la corteza prefrontal, la que viene. Este es el caso de dos individuos que lograron abstinencia prolongada. El primero de ellos es el que habíamos visto en el ejemplo anterior. Este individuo tiene en un inicio una disminución significativa de la actividad cerebral en cierto sector de la corteza prefrontal, y después en la imagen B estamos viendo las áreas que persisten con hipoperfusión después de la abstinencia. Vemos que desaparece esa región que tenía actividad disminuida durante el consumo, apenas queda algo con dudoso significación estadística en la corteza frontoparietal del lado izquierdo, y después estamos viendo las áreas que aumentaron excesivamente su actividad en respuesta después de la abstinencia, ¿no? Y vemos como áreas similares de la corteza prefrontal, la corteza temporal medial del lado izquierdo, todas regiones relacionadas con el sistema paralímbico están hiperactivas en este caso después de la abstinencia. En el caso B, un individuo con mayor compromiso de la función prefrontal durante el consumo y después desaparición de todas las alteraciones de la corteza prefrontal con la abstinencia, a pesar de que queda algo en cerebro posterior, un área que está más vinculada con el procesamiento asociativo y tal vez con la memoria. Este cambio funcional es más difícil de interpretar, pero lo que más nos interesa es la desaparición de la mayoría de las alteraciones funcionales en la corteza prefrontal, que en este caso involucra mucho también, no solamente a sectores dorsales de la corteza, sino a sectores ventrales y sectores mesiales, el cíngulo anterior, como vemos acá, corteza orbitaria, como se ve acá. Estas son áreas que están implicadas directamente en diversos estudios de imagen en el control de las conductas agresivas y antisociales, y vean cómo este individuo, ¿no? Es una observación puntual, pero de todos modos de su manera válida. Este individuo estaba recluido en una penitenciaría y había tenido antecedentes de conductas delictivas durante el consumo. La que viene. Bueno, este es un individuo, o alguno de los individuos que estuvimos viendo, ¿no? Estos son mapas estadísticos de superficie. Se ve en tonos de azul las áreas que están más de 2 desvíos estándar por debajo del promedio normal. Se ven alteraciones en la corteza prefrontal bilateral, los lóbulos temporales, sobre todo el lado izquierdo. Es un individuo de 20 años, de sexo masculino, con consumo activo de pasta base de cocaína, de 2 años de evolución. La que viene. Este es un individuo en abstinencia. Es un individuo de 37 años, de sexo masculino también, con consumo de cocaína y alcohol por 20 años de evolución, ahora en abstinencia prolongada. Sin embargo, se ven áreas extensas de disminución de la función cerebral, no solamente limitadas a la corteza prefrontal, más acentuadas, más intensas, que afectan también el cerebro posterior y que ya no revierten. Esto es entonces efecto crónico, efecto secuelar del consumo de drogas, ¿no? La diferencia está propiamente en el tiempo de consumo que tienen estos dos individuos, ¿no? Estuvimos viendo entonces individuos previos que a determinados años de consumo o tiempo de consumo eran capaces de revertir sus alteraciones. Esto probablemente no sucede, o de hecho no sucede, cuando el consumo se prolonga por más tiempo. La que viene. Algunos de estos individuos fueron estudiados con pruebas neuropsicológicas para evaluar el rendimiento cognitivo. Algunos de estos test evaluaron la función ejecutiva, que es la capacidad de planificar o de resolver tareas que tiene
el cerebro humano. En este caso vemos en normal, los test normales en celeste, el número de individuos, estos son solo 6 individuos, y los patológicos en naranja. Veas que dependiendo del test que se haya usado en cada caso hay diferencias, pero lo que sí se manifiesta es una tendencia a la disfunción ejecutiva de grado moderado en los individuos bajo el efecto del consumo crónico de la droga. La que viene. Los efectos atencionales estuvieron presentes en la mayor parte de los individuos, alteraciones en test atencionales en los estudios neuropsicológicos. La próxima. Y las alteraciones de memoria también fueron frecuentes, sobre todo en las memorias a largo plazo de tipo visoespacial y la memoria semántica, no tanto en la memoria a corto plazo, que un solo individuo la tuvo afectada. La próxima. Como estábamos hablando, la corteza prefrontal tiene un rol fundamental en lo que es el control de la actividad dopaminérgica profunda, ¿no?, en los núcleos mesolímbicos. Este es un experimento que demuestra justamente eso. Es un experimento con esquizofrénicos en realidad, pero lo que demuestra es que hay una correlación entre la actividad de la dopamina en los cuerpos estriados y el metabolismo en la corteza prefrontal. En este caso, aquellos individuos con un aumento importante o una liberación de la dopamina exagerada, como ocurre en pacientes esquizofrénicos con delirio activo, con alucinaciones auditivas en general, ese aumento excesivo de dopamina en esas regiones se acompañaba de una disminución del metabolismo prefrontal, hablando de una incapacidad del lóbulo frontal de frenar de alguna manera o de controlar a las estructuras dopaminérgicas profundas. La que viene. Bueno, este esquema que vamos a ver muy por arriba, la idea de esto es de alguna manera mostrarles cómo la corteza cerebral ejerce un control o una sintonía fina sobre las estructuras dopaminérgicas en los núcleos que estuvimos hablando hasta ahora, a través de diferentes vías, a través de diferentes neurotransmisores. El glutamato tiene un papel muy importante, tanto por vías excitatorias como vías inhibitorias, a través de interneuronas del GABA. El glutamato, por ejemplo, es capaz de mantener en niveles normales, fisiológicos, a la liberación de dopamina en una diversa cantidad de circunstancias. Es decir, demasiada dopamina es patológico, poca dopamina también. Eso se ve en diferentes patologías, y la alteración de este sistema, del control de este sistema, puede estar no solamente en un sitio, ¿tá? Una alteración, por ejemplo, en el freno o las vías inhibitorias del glutamato puede producir una liberación del sistema dopaminérgico. Una alteración propiamente en el sistema dopaminérgico también lo puede producir, y una alteración en la inhibición de las vías excitatorias por neuronas del GABA también puede producir de la misma manera una liberación excesiva de dopamina en las regiones profundas del cerebro. Esto puede suceder en una cantidad de casos diferentes, en un individuo frente al estrés, en un individuo que consume anfetamina, o frente a la administración de anfetamina o cocaína, que tiene efectos similares a la anfetamina. Vamos a la próxima. Un poco a lo que quiero llegar es a cuál es el modelo fisiopatológico de las adicciones. Y tenemos por un lado entonces a la dopamina mesolímbica, los núcleos límbicos que estuvimos viendo hasta ahora, sitio de acción específico de las drogas de adicción, como el responsable de los efectos agudos. Así es donde actúa la droga, ¿no? Así es donde están los núcleos mesolímbicos, como el núcleo accumbens, como el área tegmental ventral, el área septal, todos núcleos dopaminérgicos que están relacionados con el sistema de recompensa y que son responsables entonces de las propiedades adictivas de la droga. O sea, la droga lo que hace es poner en marcha en forma descontrolada ese sistema de recompensa. Pero a su vez la adicción se mantiene a través de la interacción que tienen los núcleos límbicos con la corteza cerebral. La corteza prefrontolímbica, como estuvimos viendo hasta ahora también, tiene conexiones importantes, recíprocas con esos núcleos, y es capaz de ser modificada por alteraciones en los sistemas neurotransmisores de esos núcleos. Entonces, una vez que está puesto en marcha el sistema
dopaminérgico mesolímbico en forma descontrolada, esto empieza a generar adaptaciones en la corteza cerebral que llevan a la codificación de conductas y al condicionamiento, llevando entonces a la dependencia, efecto crónico de la droga. Es decir, que a raíz de una acción puntual en núcleos profundos del sistema límbico se generan mecanismos que hacen que el cerebro aprenda determinadas conductas bajo la influencia de estos sistemas neurotransmisores. El glutamato tiene un papel muy importante, dentro de ellos es el principal neurotransmisor que está detrás de lo que se llama la plasticidad sináptica, la generación o codificación de nuevas conductas se va produciendo entonces bajo la influencia del efecto de la droga en el cerebro de forma orgánica, y se establecen entonces comunicaciones entre neuronas que después es muy difícil romper o cortar, ¿no? Esa es la forma en la cual se perpetúa la adicción en el cerebro, y de la misma manera que una madre siente un apego muy importante por su hijo, el individuo consumidor va a sentir una necesidad de ir a buscar la droga porque su cerebro codificó de la misma manera ciertas conductas que están vinculadas con la droga. La que viene. Entonces, un poco puesto en palabras, en resumen, lo que acabo de decir, la hiperactividad dopaminérgica mesolímbica es responsable de la sensación de recompensa y las propiedades adictivas de la droga. La codificación de comportamientos inducidos por la droga de forma similar a la memoria, es como aprendemos también con la memoria, ¿no? Condicionaría la capacidad de los estímulos ambientales relacionados con la droga de dirigir la conducta del individuo. De esta manera, tanto un olor como la cara de una persona, como una situación, un lugar o la presencia de un amigo que consume junto con el adicto, lo van a llevar a la puesta en marcha de todos esos mecanismos que lo llevan a consumir nuevamente. ¿Por qué? Porque esas memorias, estas formas de memorias procedurales están codificadas en circuitos cerebrales de tal manera que el individuo no es capaz de escapar de ese condicionamiento. Entonces la adicción en realidad está mediada más por fenómenos de neuroadaptación que se producen en la corteza cerebral a consecuencia de los cambios farmacológicos inducidos por la acción de la droga en los núcleos límbicos. La que viene. La dopamina mesolímbica entonces es la responsable del efecto agudo, pero los efectos crónicos están mediados por la corteza, en especial la corteza prefrontal, que tiene extensas conexiones recíprocas con el sistema dopaminérgico y está relacionada con el control de ese sistema, como vimos también en situación fisiológica en individuos normales. Estos fenómenos necesitan de una abstinencia prolongada para revertir. La que viene. Bueno, ¿qué conocemos hasta ahora? La vía de administración es determinante en las diferencias en el efecto del consumo de pasta base y de clorhidrato de cocaína sobre el sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque la pasta base y la cocaína, clorhidrato, producen efectos comportamentales similares a misma dosis de cocaína base y misma vía de administración, a pesar de su diferente composición. Es decir, que los productos extra que contiene la pasta base de cocaína no generaron diferencias en su capacidad de inducir sensibilización comportamental. Esto quiere decir que el responsable de la sensibilización comportamental producida por ambas drogas es su componente de clorhidrato de cocaína. Pero los perfiles adictivos de los individuos son diferentes. ¿Qué otra diferencia nos queda? Entonces, la vía de administración. La pasta base es más neurotóxica que la cocaína, pero los efectos irreversibles pueden requerir tiempo prolongado para manifestarse. En cultivos celulares, la pasta base demostró ser más neurotóxica que la cocaína, como ya vimos en las gráficas. Pero los cambios ostensibles en la función cerebral pueden revertir totalmente con la abstinencia luego de más de un año de consumo, y es lo que pudimos ver a punto de partida de las observaciones en los primeros individuos que lograron abstinencia. La pasta base produce cambios funcionales durante el consumo que pueden ocasionar trastornos cognitivos y predisposición a la conducta agresiva. Los trastornos cognitivos se ven en estos individuos, los demostramos por estudios neuropsicológicos, y
importante disfunción de la corteza cerebral que se observó en los individuos durante el consumo afecta áreas que están relacionadas con el control de la conducta agresiva. Estos son todavía resultados que tenemos pendientes de profundizar, ya que nos faltan hacer todavía las correlaciones con las escalas de agresividad y personalidad y las imágenes de los consumidores. La próxima. Entre las cosas que no sabemos aún, que son muchas, el perfil adictivo de la pasta base difiere del clorhidrato de cocaína. Eso es un hecho. ¿Qué diferencias existen en los fenómenos de neuroadaptación inducidos por ambas drogas? Estamos por tener resultados a propósito de esto. Nos faltan unos pocos consumidores de clorhidrato de cocaína. Este es un hecho muy significativo. Hoy en día, prácticamente en el ambiente hospitalario o en el del cual captamos los pacientes, ya casi no se encuentran consumidores de clorhidrato de cocaína, y esto se debe a que la enorme mayoría de los individuos se pasó a la pasta base. La composición de pasta base de cocaína incluye otras sustancias con propiedades neurotóxicas conocidas. La pasta base de cocaína es un producto muy precoz en la elaboración de cocaína, es un producto que contiene una cantidad de impurezas propias de algunas de ellas por los mecanismos que se usan en su preparación. Contiene solventes orgánicos, contiene otros metabolitos de la cocaína que no tiene clorhidrato. Se sabe que muchos de esas sustancias que contiene tienen capacidad de ser neurotóxicas. Pero ¿en qué medida la pasta base es capaz de producir daño irreversible de mayor gravedad? Todavía no lo sabemos. Sabemos que los individuos, después de un tiempo de consumo prolongado, en el caso de consumidores de cocaína y alcohol, por ejemplo, van a tener a la larga alteraciones irreversibles. Muy probablemente la pasta base de cocaína sea capaz de producir más daño o el mismo daño en bastante menor tiempo. Esto todavía no lo sabemos porque al momento actual recién estamos alcanzando tiempos de consumo suficientemente prolongados como para medir este tipo de alteraciones. Y bueno, las grandes preguntas: ¿cómo se traducen estos hechos en el funcionamiento del paciente a largo plazo? Una cosa son las alteraciones irreversibles que se puedan generar, otra cosa diferente es cómo esas alteraciones cerebrales alteran la vida de relación del paciente y lo alteran en su funcionamiento. Son dos cosas diferentes. La mayoría de los consumidores de cocaína que nosotros vemos, que ya tienen daño irreversible, son capaces, cuando logran una abstinencia, de llevar una vida relativamente normal, relacionarse con la gente de forma adecuada, tener un trabajo, de repente no un trabajo muy demandante, pero son capaces de tener o llevar adelante una vida relativamente normal. ¿Qué pasará a tiempos similares con la pasta base de cocaína? Es un interrogante que todavía no podemos responder. ¿Cuáles serán las consecuencias de su amplia disponibilidad, que alcanza hoy en día a adolescentes y a niños? Hasta el ingreso de la pasta base de cocaína no existía ningún derivado de la cocaína o ninguna droga dopaminérgica pura al alcance de tanta gente como sucede hoy con la pasta base de cocaína. Incluso niños o adolescentes hoy están consumiendo una droga cuando era absolutamente imposible pensar hace unos años que esa población tuviera acceso al consumo de clorhidrato de cocaína por su costo mucho más elevado. A eso, a su vez, le agregamos, las diferencias en los efectos de las drogas por su vía de consumo, por sus neurotóxicos adicionales, que probablemente hacen a la pasta base de cocaína mucho más peligrosa. ¿Pueden los aspectos neurobiológicos contribuir a explicar los fenómenos sociales alarmantes relacionados con la pasta base de cocaína? Tenemos alguna evidencia inicial de que evidentemente puede haber una relación y de que uno de los aspectos fundamentales es la vía de administración. Y un poco esto era una de las hipótesis que manejábamos antes, por analogía con lo que sucedió con el crack, por ejemplo, en los Estados Unidos, y su asociación con la delincuencia, que no tiene definitivamente el consumo de clorhidrato de cocaína. Bueno, para terminar, les voy a mostrar 5 pacientes que presentamos hace 4 años ya, con un inicio de consumo en la preadolescencia. Estos pacientes plantean otros interrogantes a los efectos que va a tener el consumo de
de la pasta base, ¿no? Estos individuos tenían un consumo de más de 10 años de evolución, habían iniciado su consumo alrededor de los 9, 10 años de edad y hoy estaban todos entre los 20 y 30 años de edad. Estos pacientes estaban en abstinencia por más de 6 meses, policonsumo, cocaína, clorhidrato, pasta base, solventes orgánicos, alcohol, etcétera, etcétera. Todos estaban internados en sala de seguridad del hospital del Vilar de Bo, todos tenían sintomatología similar a pacientes esquizofrénicos y todos también manifestaban agresividad en grados variables. ¿Qué alteraciones cerebrales serían esperables en estos individuos? Este es el paciente 1 de esa serie de 5 individuos. Tiene extensas áreas de hipoperfusión en todo el cerebro que afectan sobre todo corteza de asociación, intenso disminución de la función en múltiples áreas de la corteza cerebral, pero este paciente asociaba retardo mental y antecedentes personales de agravio encefálico perinatal. Este individuo entonces no podía ser considerado un individuo tipo de esta población porque tenía una causa previa de daño cerebral difuso claramente reconocida. Pasamos a la siguiente. Y acá les estoy mostrando los cerebros de los otros 4 individuos. Las alteraciones son mucho menores, están localizadas sobre todo en áreas de la corteza prefrontal y los lóbulos temporales y no, a pesar de su tiempo de consumo prolongado, no tienen un cerebro destruido en cuanto a lo que se ve, en cuanto a la actividad de esos cerebros. ¿Qué es lo que puede estar pasando? Bueno, puede estar pasando que en realidad la consecuencia o el estado actual de esos individuos no se deba tanto a la toxicidad directa de la droga sobre el cerebro, ya que tenemos evidencia de que esa toxicidad lleva muchos años de consumo. Pasamos a la próxima. Y recordamos el individuo que teníamos antes, de 37 años, con consumo de cocaína y alcohol por 20 años en abstinencia. Este individuo tiene alteraciones mucho mayores, o bastante mayores claramente, que los 4 individuos que vimos antes, y sin embargo es un individuo que funciona bien en sociedad. La próxima. Estos son 3 pacientes esquizofrénicos. Los cambios en el cerebro son más moderados y están en regiones similares a los pacientes que vimos antes durante los 4 pacientes que estaban internados en el Vilar de Bo. Esto no quiere decir que todos los consumidores de droga vayan a ser esquizofrénicos. Lo que quiere decir es que, pasamos a la próxima, entre algunas consideraciones, que la hiperactividad dopaminérgica sostenida, y esto se sabe, puede inducir cambios neuroplásticos en los circuitos corticolímbicos, que la consecuencia de estos fenómenos en la adolescencia, durante la maduración de las funciones cognitivas, podría ser el establecimiento de alteraciones en la conectividad funcional. Este tipo de alteraciones son las que se describen más en los cuadros psicóticos, es decir, una falla en los circuitos cerebrales, en las conexiones neuronales, en el establecimiento de redes neuronales fisiológicamente normales o correctas durante el desarrollo del aparato cognitivo. Eso se produce sobre todo en la preadolescencia, desde los 8 o 9 años hasta los 15 años es cuando en general el individuo forma su personalidad. En estudios post-mortem está descrito que a esta edad es a la edad que se encuentra una mayor mielinización de neuronas o de fibras prefrontolímbicas en el cerebro de los individuos. Es decir, que a esta edad es a la edad que madura el aparato cognitivo del paciente, es a la edad que madura el cerebro de relación, el cerebro emocional, y a esta edad también, si se interviene con sustancias químicas que son capaces de poner en funcionamiento de forma anómala determinadas funciones, como es la plasticidad sináptica, como es la generación de circuitos cerebrales en la corteza prefrontal y su asociación con los núcleos límbicos y el cerebro emocional, se puede llegar a establecer una alteración en la conectividad normal de dichos circuitos. Entonces es posible que la historia de consumo severo en una edad crítica del neurodesarrollo pueda ser un elemento determinante del estado funcional de este tipo de pacientes. Y cabría preguntarse, ¿vamos a ver más seguido este tipo de pacientes? ¿Qué va a pasar con este tipo de pacientes? Ni siquiera el sistema de salud tiene previsto una contención para esta situación. La historia es que hoy en día tenemos en nuestro medio presente una droga con la capacidad de ejercer efectos mucho más intensos sobre el cerebro, sobre la maduración del cerebro, sobre todo
en etapas críticas, que las drogas que se disponía antes a gran escala, sobre todo en la población de bajos recursos. Varias de las evidencias que hemos recolectado nos indican que estamos frente a una droga diferente, a una droga mucho más peligrosa. Si bien la pasta base no quema el cerebro de un día para el otro, la realidad y la realidad que ven la gente que hace rehabilitación no es esa. Digo, los muchachos que se ponen como meta salir y que cumplen un tratamiento salen, y salen muchas veces en muy buenas condiciones, por lo menos hasta cierto tiempo, pero sí es un tema de mucha trascendencia el gran poder adictivo que genera la droga, la capacidad por su vía de administración de establecer rápidamente esos cambios, esas adaptaciones en la corteza cerebral que llevan a perpetuar el consumo en el individuo y llevan a la dependencia. Es probablemente mucho más difícil salir de un consumo de pasta base de cocaína que de otras drogas, y los efectos, o sea, los cambios neuroplásticos que se producen, hacen además que algunas de las áreas que se afecten, y que se afectan en forma bastante importante, como ya vimos en algunos experimentos, sean áreas relacionadas con la conducta social y con el control de los impulsos agresivos. Entonces, el consumo activo no solamente es probablemente muy difícil de interrumpir, sino que además pone al individuo en una situación de caos emocional, en una situación en la cual él mismo es incapaz de controlar los impulsos. Y eso se traduce también en la práctica clínica, y lo hemos comentado con psiquiatras y psicólogos que trabajan en nuestro grupo, que nos comentan que pasa con esta droga lo que no pasa con la cocaína. Los propios consumidores vienen reclamando que los saquen del infierno en el que viven porque no aguantan más. Es decir, el individuo se ve completamente desbordado desde el punto de vista emocional, y esto no sucede con el clorhidrato de cocaína. Y es algo que sí sucede con la pasta base, y probablemente está vinculado a su diferente vía de administración, algo tan sencillo como eso, ¿no? Bueno, nada más. Gracias a todos.